Continuamos en la Tucumana de mañana, 10:19 minutos, y es el tema que hoy por hoy nos preocupa a todos los tucumanos, sobre todo. Estamos hablando de la epidemia del dengue. Sabemos que se incrementa el número de casos. También hemos escuchado al ministro decir que estamos hablando de una variante mucho más fuerte de la que enfrentamos allá por el año 2020, pero queremos saber más precisiones, por eso vamos a hablar con la directora de epidemiología del CIPROSA, porque hubo una reunión entre los máximos referentes del área. Doctora Romina Cueso, ¿cómo le va? Ana Pedraza la saluda. Buen día, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctora? Bueno, yo quería consultarle sobre las últimas novedades. Sabemos que estamos en casi 14.000 cifras oficiales que han dado desde el ministerio, pero que siguen en aumento. Claro, sí, nosotros lo que hemos estado viendo es, digamos, que se mantiene todavía la notificación en valores semanales similares a los de semanas previas, es decir, Sí. Continúa siendo elevado, ¿sí? De todas maneras, nosotros ahora, si bien hemos superado los 13.000 casos, que es lo que se ha notificado también, Sí. y lo que se analizó ayer en la sala de situación, tenemos, como siempre decimos, no todos estos casos son activos actuales, sino que ese es un número acumulado desde el inicio de la epidemia. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí. De ese grupo de personas hay muchas personas que ya han transitado la enfermedad y se han recuperado, pero la vigilancia se mantiene y todavía no podemos hablar de un descenso, digamos, en el número de casos en el consolidado semanal y diario que nosotros vamos haciendo. Sí, doctora, ¿podemos hablar de un pico de enfermedad o todavía podemos esperar un ascenso de casos? Tenemos que esperar porque también tenemos que tener presente otra variable, que es Sí. el fin de semana largo, la semana de la Pascua, digamos que eso Sí. en general, tanto en la consulta como en la notificación, suele impactarnos, ¿sí? Entonces, de todas maneras, nosotros siempre somos prudentes antes de poder aseverar que se está notando un descenso. En cualquier epidemia, en cualquier situación epidémica, esperamos por lo menos 2 semanas para poder hablar de una tendencia en descenso, ¿sí? Sí. De la curva de casos. Claro, a ver, estamos a esta altura del mes y, bueno, a esta hora tenemos más de 20 grados, o sea, no ha llegado el frío a Tucumán, se espera que descienda la temperatura. ¿Esto puede ayudar en la lucha contra el dengue? Seguramente, digamos, en este momento todavía el clima es propicio para la Claro. proliferación del vector, que es el mosquito, y eso también, digamos, nos pone en una situación todavía de riesgo, ¿sí? Bueno, hay muchas Algo que personas. vamos a empezar Sí. a notar seguramente, y muy probable, digamos, también es que en los focos en los que hubo ya una gran densidad de casos, como en la capital o Lules, Sí. de a poco quizás vayan apagándose, digamos, esos focos, pero a expensas de que otras localidades empecemos a notar aumentos de casos, porque todavía hay pacientes susceptibles de enfermarse, personas Claro. que pueden enfermar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, que siempre se mantengan en los diferentes lugares de la provincia todo lo que son las actividades preventivas. Claro, justamente iba a preguntarle eso, doctora. Sabemos que debemos tener siempre a mano productos para repeler al mosquito, el descacharreo y todo lo demás. Pero justamente el ministro decía, capital, Lules, los lugares donde hay mayor contagio. Yo iba a preguntarle sobre el sur de la provincia, el este, cómo se manejan con respecto a las consultas que se realizan. Claro, bueno, en ese sentido nosotros, si bien se ha identificado, digamos, casos en diferentes departamentos de la provincia, Claro. pero hasta acá lo que ha pasado es que son sobre todo los grandes aglomerados urbanos del Gran San Miguel de Tucumán los que vienen concentrando el mayor número de casos. Claro. ¿Sí? Sí, En sí. otros departamentos hemos tenido hasta ahora una notificación baja. Pero bueno, tenemos que tener presente también que son muchas veces departamentos o localidades que tienen menor número de habitantes, y la identificación de casos sin antecedentes de viaje ya nos pone en evidencia de circulación del virus, ¿sí? Claro. Por lo tanto, digamos, aunque la epidemia todavía no haya impactado fuertemente en esos lugares, que mientras se mantengan las condiciones, digamos, propicias para la proliferación de vectores, todavía significa un riesgo. Doctora, también hay un tema que preocupa y que llama la atención. Por un lado, la franja etaria.
también que estamos viendo sobre todo en las víctimas fatales. Y por otro, lo que decía el ministro, cuando hablábamos de COVID decíamos, bueno, esta cepa viene mucho más fuerte. Cuando hablamos de dengue estamos hablando de una variante nueva, mucho más agresiva. Nosotros ya conocíamos, esto es algo que ya está documentado, digamos, ya sabemos que dengue es una enfermedad viral, sí, es una patología que impacta fuertemente en países limítrofes, que están habituados a tener incluso casos de dengue durante todo el año. En ese sentido, se conoce que hay 4 serotipos de dengue, ¿sí? 4 serotipos de dengue, dentro de los cuales el DEN2, que es, digamos, el serotipo que nos está circulando actualmente, es a uno de los que se le ha atribuido formas más severas de la enfermedad. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros previamente en la provincia no hemos tenido circulación de DEN2, ¿sí? Las epidemias anteriores en la provincia han sido del serotipo DEN1. Claro. Eso pone a un gran número de personas que viven en Tucumán susceptibles a enfermar, ¿sí? Y eso, sumado a que está descrito que puede dar cuadros más severos, va a impactar en mayor número de consultas, en mayor número de personas sintomáticas y también, lamentablemente, que algunas personas tengan una evolución más tórpida y severa. Si bien la gran mayoría de las personas hasta acá cursan de manera ambulatoria, si bien tienen, digamos, un periodo en el que se sienten mal, van a superar los síntomas en su casa, hay una proporción de personas que necesitan otro tipo de asistencia e incluso pueden llegar a fallecer. Claro, claro, doctora. Bueno, seguimos alerta, seguimos recomendando desde nuestro lugar también el repelente, el descacharreo, la lucha de cada uno en nuestros hogares contra el mosquito y también remarcar, no a la automedicación, que también es fundamental, porque capaz que la gente empieza a sentirse mal o empieza a sentir temperatura, entonces también remarcar eso en el marco de este proceso. Exacto, en ese sentido también, Ana, es importante saber que si bien nosotros indicamos tratamiento sintomático y el paracetamol es la medicación recomendada, el paracetamol también es un medicamento que debe ser tomado en determinadas dosis y en determinados intervalos de tiempo, ¿sí? A veces el malestar es tan grande que las personas empiezan a tomar dosis más altas o en intervalos muy cortitos del tiempo y eso también puede generar un impacto negativo en la salud, porque puede llegar a generar problemas hepáticos, es hepatotóxico el paracetamol cuando uno toma dosis demasiado altas. Entonces siempre recurrir a la consulta médica, siempre que sea posible, digamos, tener una evaluación con un profesional de la salud. Si tengo indicado la toma de paracetamol, saber que no debo superar ni la dosis ni los intervalos recomendados. Doctora, gracias por este contacto, gracias por brindarnos mayores precisiones con respecto a esta epidemia que nos causa temor, por supuesto, ¿no? Estamos viendo lo que sucede aquí en nuestra provincia, como decimos aquí en la radio, tenemos algún familiar, algún amigo, algún compañero que está transitando esta enfermedad. Gracias, doctora, y vamos a seguir en contacto con usted. Muchas gracias a ustedes, buen día. Buen día. La doctora Romina Cueso, que es directora de epidemiología del CIPROSA, comentándonos el parte de situación. Hablamos dengue hoy en Tucumán.